A lo largo de la historia de la Tierra, la naturaleza ha demostrado su poder con resultados impresionantes y aterradores. Desde erupciones volcánicas cataclísmicas hasta tormentas humillantes. He aquí 15 catástrofes naturales más devastadoras que han asolado la Tierra. Número 15. El terremoto de 1556. Muchas personas reflexionan a menudo sobre las posibles repercusiones de un gran terremoto en California. La realidad, sin embargo, es que tal acontecimiento tendría que ser de una magnitud considerable para superar el récord histórico como el terremoto más catastrófico jamás documentado. Esta distinción histórica corresponde a un terremoto ocurrido el 23 de enero de 1556 en la provincia de Shaanxi, en el norte de China. Este terremoto fue devastador, causando la pérdida de miles de vidas y dejando una estela de destrucción. Fue uno de los terremotos más poderosos registrados en la historia, con una magnitud de aproximadamente 8.0 en la escala de Richter. Tuvo repercusiones significativas a nivel local, nacional e internacional, generando preocupación y solidaridad global. Aunque pueden ocurrir terremotos de gran magnitud en el futuro, es poco probable que superen el récord establecido por el terremoto de Shaanxi en 1556. Este sismo, de magnitud 8, sacudió Shaanxi y sus regiones vecinas, causando la muerte de 830.000 personas. La devastación fue tan profunda que se cree que redujo la población de las dos provincias afectadas en un asombroso 60%. Sorprendentemente, a pesar de que solo duró unos segundos, el seísmo provocó incendios e inundaciones persistentes que duraron varios días. Tras este catastrófico suceso, los expertos se embarcaron en un riguroso examen para discernir las causas precisas de los terremotos. Simultáneamente, China inició inversiones en técnicas de construcción alternativas. Antes, los edificios se construían principalmente con piedra, lo que los hacía muy vulnerables a la actividad sísmica. Sin embargo, tras el terremoto de 1556, muchas estructuras de Shaanxi empezaron a incorporar materiales como la madera y el bambú, que ofrecían una mayor resistencia a los seísmos. Este cambio de paradigma en las prácticas de construcción sirvió de modelo para métodos de construcción más seguros en regiones propensas a los terremotos de todo el mundo. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El terremoto de Turquía en el 2023. Turquía es una región especialmente sensible a la actividad sísmica, lo que la hace muy vulnerable a los terremotos. Esta vulnerabilidad se puso trágicamente de manifiesto el 6 de febrero de 2023, cuando la nación experimentó su terremoto más devastador en casi un siglo. Este cataclismo, de una asombrosa magnitud de 7,8, propagó ondas de choque por las regiones meridionales de Turquía y Siria, dejando a su paso un rastro de destrucción. Rápidamente circularon vídeos y fotografías que capturaban la fuerza de este seísmo, revelando el espeluznante espectáculo de edificios enteros, complejos de apartamentos e incluso hospitales derrumbándose en ruinas. El terremoto, un desastre natural de gran magnitud, causó una devastación sin precedentes que capturó la atención de todo el mundo. Organizaciones humanitarias, gobiernos locales y la comunidad internacional se unieron en una muestra de solidaridad sin igual para brindar asistencia a las víctimas y llevar a cabo la ardua tarea de reconstruir las áreas gravemente afectadas. Este trágico evento nos hace reflexionar sobre la importancia de estar preparados y tomar medidas preventivas y de mitigación en aquellas zonas vulnerables a los terremotos. Es fundamental aprender de esta experiencia y fortalecer nuestras capacidades para enfrentar futuros desastres naturales de manera más efectiva y eficiente. Un vídeo especialmente escalofriante, captado por una cámara de CCTV, mostraba a peatones y automovilistas huyendo desesperadamente de una nube de escombros que se acercaba rápidamente. En cuestión de segundos, esta ominosa nube envolvió todo el encuadre, transformando una plaza pública antaño bulliciosa en un páramo oscuro e irreconocible. Sin embargo, el terremoto inicial fue solo el principio de esta terrible experiencia. En las semanas siguientes, potentes réplicas golpearon sin tregua las ciudades de Antakya y Malaquia, agravando la ya de por sí grave situación y poniendo aún más a prueba la resistencia de las comunidades afectadas. Número 13.
El ciclón de 1839. El 25 de noviembre, un devastador ciclón tropical tocó tierra en la ciudad de Karinga, una importante ciudad portuaria de la India. Aunque no hay registros oficiales que detallen los parámetros de la tormenta, las estimaciones sugieren que su marejada alcanzó la asombrosa cifra de 12 metros. Avanzando rápidamente por el puerto, el ciclón causó una rápida destrucción, provocando la pérdida de aproximadamente 20.000 embarcaciones y cobrándose trágicamente la vida de unas 300.000 personas. Es importante señalar que no era la primera vez que la ciudad se enfrentaba a semejante calamidad. Medio siglo antes, una tormenta tropical análoga había azotado la región, cobrándose la vida de 20.000 personas. Tras el ciclón de 1789, los habitantes de la ciudad demostraron resistencia y consiguieron reconstruir su comunidad. Sin embargo, el ciclón de 1839 dejó una huella indeleble debido a su gravedad sin parangón, por lo que Karinga sigue siendo una modesta ciudad portuaria, incluso en la época contemporánea. El profundo impacto del ciclón de 1839 impulsó a Henry Pennington, presidente del Cuerpo de Investigaciones Marinas de Calcuta, a realizar un estudio exhaustivo sobre tormentas análogas. En 1840, presentó sus conclusiones a la Sociedad Asiática de Bengala, durante la cual introdujo el término ciclón. Desde entonces, esta nomenclatura se ha convertido en el término estándar para designar este tipo de catástrofes naturales. En retrospectiva, las autoridades británicas designaron a Karinga como la Isla de la Esperanza, un empeño un tanto caprichoso destinado a proteger las cercanías de futuras catástrofes naturales. Sorprendentemente, desde la calamidad de 1839, la zona ha permanecido prácticamente intacta ante un ciclón de magnitud comparable, lo que subraya la eficacia potencial de estas medidas de protección. Número 12. La inundación de 1887. China tiene una larga historia de inundaciones devastadoras. Una importante ocurrió en 1887. Los agricultores construyeron muros cerca del río para controlarlo, pero esto hizo que el río creciera más debido a la acumulación de limo. El 20 de septiembre de 1887, fuertes lluvias causaron una inundación en el norte de China. El río se desbordó y afectó especialmente la zona del golpe hawaiano, que era peligrosa debido a sus llanuras bajas. La inundación cubrió aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados, afectando ciudades y granjas. Se estima que causó la muerte de entre 900.000 y 2 millones de personas y dejó a millones más sin hogar. La escasez de alimentos y las enfermedades causaron muchas muertes, pero un desastre aún peor ocurrió. Entre 1928 y 1930 hubo una sequía severa, seguida de un invierno duro en 1930 que dejó mucha nieve y hielo en las montañas. Cuando se derritió a principios de 1931, se unió con fuertes lluvias y provocó inundaciones en la región del Yangtze. Las inundaciones comenzaron en junio y empeoraron en julio con varios ciclones, afectando a un área equivalente a Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey juntos. Según el gobierno, alrededor de 25 millones de personas resultaron afectadas por estas inundaciones, aunque algunas fuentes sugieren que podrían ser hasta 53 millones. El número de muertos oscila entre 420.000 y 4 millones de personas, sin contar los que murieron de enfermedades como el sarampión, la disentería, la malaria y el cólera. Estas enfermedades se propagaron porque la gente tenía que vivir muy junta para escapar del agua. También tuvieron problemas para encontrar comida y comieron cosas como malas hierbas y cortezas de árboles. Estas inundaciones de 1931 siguen siendo uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia de la humanidad, aunque China tuvo que hacer frente a más inundaciones posteriormente. Número 11. Meteoro de Chelyabinsk. Aunque la ocurrencia de una catástrofe relacionada con el espacio puede no ser lo primero en lo que pensamos, vale la pena señalar que los meteoritos penetran regularmente en nuestra atmósfera. En 1908, un acontecimiento monumental relacionado con un meteorito se desarrolló sobre el pedregoso río Tunguska, en Rusia, provocando el aplastamiento de la asombrosa superficie de 1.200 kilómetros cuadrados de bosque. Más recientemente, el 15 de febrero de 2013, Rusia se encontró con otro visitante cósmico.
Esta vez, el avistamiento tuvo lugar sobre el Oblast de Chelyabinsk, en la región de los Urales. Fue un evento que capturó la atención de muchas personas, ya que numerosas cámaras de salpicadero registraron una imagen verdaderamente espectacular. En el cielo se podía apreciar una luz blanca brillante que surcaba el firmamento dejando a su paso una cola ardiente. Este fenómeno inexplicable generó gran intriga y curiosidad entre los espectadores, quienes se preguntaban qué podría ser y de dónde venía. Sin duda, un acontecimiento que dejó una marca imborrable en la memoria de quienes lo presenciaron. Culminó con una espectacular explosión en pleno vuelo, que hizo añicos las ventanas y provocó más de 1.500 heridos. A continuación, se desató el caos absoluto, con estruendosas explosiones resonando en el aire, el eco de las ventanas desintegrándose y oficinistas cayendo estrepitosamente al suelo. Este incidente sirve como un contundente recordatorio de la imprevisibilidad de los acontecimientos relacionados con el espacio y las graves consecuencias potenciales que pueden acarrear a nuestra existencia terrestre. Es importante reflexionar sobre la fragilidad de nuestra seguridad y tomar medidas adecuadas para prevenir futuros incidentes de esta magnitud. Número 10. Los incendios forestales de California. Durante la segunda mitad del año 2017, específicamente en el estado de California, se produjeron una serie de incendios forestales que se consideran los más devastadores de la historia. Estos incendios, que se propagaron de manera furiosa, causaron una destrucción masiva, afectando a casi 10.000 estructuras y lamentablemente cobrándose la vida de 47 personas. Los valientes equipos de primera intervención, quienes merecen un reconocimiento especial, se enfrentaron a estas desgarradoras escenas, navegando a través de las implacables llamas con sus bañeras y atlas, en un esfuerzo por combatir el fuego y proteger a la población. Además de su valentía y dedicación frente a la adversidad, es importante destacar su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Estos valientes héroes demuestran una valentía excepcional y un espíritu de sacrificio que los hace dignos de admiración y gratitud. Sin embargo, algunas de las imágenes más inolvidables y escalofriantes surgieron de una fuente inesperada, un conductor que circulaba por la Interestatal 405. En diciembre de 2017, ocurrió un devastador incendio en Skirball que afectó al paso de Sepulveda en Bel Air. Este incendio transformó la ladera en una imagen aterradora, similar a una montaña en llamas. A lo largo de su voraz propagación, consumió una asombrosa cantidad de 422 acres de terreno antes de que finalmente pudiera ser controlado por los valientes bomberos y otros primeros intervinientes. Estos valientes primeros intervinientes demostraron un valor excepcional al enfrentarse a esta situación de peligro y trabajar incansablemente para controlar y extinguir el incendio. La magnitud de la destrucción causada por estos incendios durante el tumultuoso periodo de 2017 sigue siendo un hecho impactante en la historia de California, dejando una huella indeleble en los anales del estado y recordándonos la importancia de estar preparados y unidos como comunidad ante desastres naturales como este. Número 9. El terremoto y el tsunami de Tohoku. Las imágenes difundidas del tsunami de Tohoku presentan un espectáculo de destrucción sin precedentes. Estas olas colosales engulleron sin piedad casas y ciudades enteras, dejándolas prácticamente irreconocibles. La devastación continuó mientras barcos y escombros ardientes eran arrastrados tierra adentro, barriendo implacablemente el noreste de Japón. Trágicamente, este catastrófico suceso se cobró la vida de 16.000 personas y arrasó innumerables hogares. Además, la infraestructura de la región quedó gravemente dañada, dejando a miles de personas sin electricidad, agua potable y refugio. Los esfuerzos de rescate y recuperación se intensificaron rápidamente, con equipos de emergencia y voluntarios brindando ayuda. Los sobrevivientes enfrentaron una reconstrucción larga y difícil, pero el espíritu de resiliencia, esperanza y el apoyo de la comunidad internacional fueron fundamentales en el proceso de recuperación. Desde una perspectiva aérea, el implacable avance del tsunami parecía una fuerza imparable. En tierra, las escenas eran igualmente escalofriantes, con la gente huyendo a terrenos más altos para buscar refugio y protegerse de la devastación inminente. Estas imágenes apocalípticas
resonaron en todo el mundo, como un duro recordatorio de la furia indomable de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana frente a ella. Esta devastación fue el resultado de un terremoto de tan inmensa potencia que provocó un desplazamiento perceptible del eje de la Tierra. El advenimiento de las nuevas tecnologías nos ha dejado un extenso repositorio de pruebas visuales, que sin duda servirá de valioso recurso en los años venideros. Estos datos tienen el potencial de profundizar nuestra comprensión del impresionante poder de los terremotos y tsunamis, ayudándonos en última instancia a diseñar estrategias para mitigar futuras pérdidas de vidas y propiedades. Número 8. La erupción del Monte Santa Elena. Las ominosas semanas que precedieron a la cataclísmica erupción del famoso estratovolcán del estado de Washington en 1980 cautivaron a los espectadores con una fascinante mezcla de fenómenos naturales. A medida que aumentaba la tensión bajo la superficie terrestre, los cráteres del estratovolcán emitían una extraña llama azul de otro mundo. Esta llama, de un color azul intenso y misterioso, parecía provenir de un lugar desconocido, desafiando las leyes de la naturaleza. Por encima, las nubes cenicientas crepitaban con la carga eléctrica, produciendo un hipnotizante despliegue de relámpagos que iluminaba los oscurecidos cielos. Los relámpagos, como si fueran serpientes de fuego, danzaban en el horizonte, creando un espectáculo cautivador para todos los que lo presenciaban. La combinación de la llama azul y los relámpagos eléctricos creaba una atmósfera surrealista, como si estuviéramos en un mundo completamente diferente. Era un fenómeno único y fascinante que dejaba a todos perplejos y maravillados ante la grandeza de la naturaleza. Pero estos extraños sucesos no fueron más que el preludio del dramático clímax que se produjo en la mañana del 18 de mayo. En un momento asombroso y casi surrealista, el flanco norte del volcán cedió abruptamente, poniendo en marcha una colosal erupción. Trágicamente, esta erupción se cobró la vida de más de 50 personas que quedaron atrapadas en su destructiva trayectoria. En una demostración sin precedentes de la fuerza de la naturaleza, toda la ladera de la montaña pareció licuarse y caer en cascada, lo que supuso el mayor corrimiento de tierras jamás registrado en la historia. Fue como si la propia montaña se desprendiera en un torrente incesante de escombros, dejando tras de sí un paisaje alterado para siempre. Este cataclismo quedó grabado en la historia como la erupción más desastrosa jamás ocurrida en suelo americano. Número 7. Tierra en ebullición. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, en las 2 últimas décadas se ha producido un notable aumento de los desastres relacionados con el clima. Para poner en contexto, entre 1980 y 1999 hubo más de 3.000 sucesos climáticos. Sin embargo, en 2020, esa cifra se duplicó con más de 6.000 desastres registrados. El año 2020 fue crucial. A pesar de la pandemia del COVID-19, se produjeron varios fenómenos climáticos devastadores, entre ellos una erupción volcánica en Filipinas, un terremoto en Turquía, inundaciones en Indonesia, el huracán Laura en Estados Unidos y el huracán ETA en Centroamérica. Estos eventos causaron la pérdida de muchas vidas. Sin embargo, algunos de los desastres más catastróficos ocurrieron hace siglos. Por ejemplo, la inundación del río Huanghe en China, en 1931, causó una pérdida trágica de millones de vidas y daños incalculables. Las autoridades no pudieron determinar el número exacto de muertos, pero se estima que alrededor de 4 millones de vidas se perdieron. Lamentablemente, en años recientes ha habido catástrofes similares, como las inundaciones de Afganistán, India, Nigeria y Brasil, en 2022, que cobraron cientos de vidas. Además, los terremotos de Indonesia y Afganistán causaron miles de muertes, mientras que las inundaciones de Nigeria desplazaron a millones de personas. A la vista de estos alarmantes datos, está claro que nuestro planeta parece seguir un patrón preocupante. Esto plantea la urgente pregunta de por qué estos sucesos están ocurriendo con mayor frecuencia. ¿Existen explicaciones científicas para estas tendencias? En efecto, las hay. Nuestra Tierra está experimentando cambios rápidos y multifacéticos. Estos cambios abarcan algo más que el calentamiento global o el agotamiento de la capa de ozono. Hay muchas otras transformaciones en marcha. Sin duda,
Estos cambios tendrán efectos de gran alcance sobre nuestro tiempo y nuestro clima. Número 6. El debilitamiento del campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es de vital importancia para nuestra protección contra las erupciones solares, ya que actúa como un escudo que nos resguarda de las partículas cargadas que emanan del Sol. Según el profesor Nicholas Tabanay, experto en el tema, se ha observado una preocupante tendencia de debilitamiento en este campo magnético en los últimos 3000 años, con una disminución significativa del 30%. Este fenómeno plantea serias implicaciones para nuestra seguridad, ya que una menor protección frente a las erupciones solares podría tener efectos perjudiciales en nuestras tecnologías, como las redes eléctricas y los sistemas de comunicación. Además, podría aumentar la exposición de los seres vivos a la radiación solar, lo cual podría tener consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente. Es fundamental que se realicen más investigaciones y se tomen medidas adecuadas para comprender y abordar este problema en constante evolución y garantizar nuestra protección frente a las amenazas del espacio exterior. Esto se debe a los cambios que se están produciendo en el núcleo de la Tierra y podría debilitarse peligrosamente en el próximo siglo. Un área de preocupación es la anomalía del Atlántico Sur. Aquí, el cinturón de radiación de la Tierra se acerca demasiado a la superficie, debilitando nuestro escudo magnético. Esto plantea riesgos especialmente para Sudamérica. Observaciones recientes muestran que esta anomalía se ha debilitado otro 6% en los últimos años. Las consecuencias podrían ser graves. Las erupciones solares podrían alcanzar nuestra atmósfera, provocando enfermedades por radiación, dañando los satélites y creando impresionantes auroras boreales en la zona afectada. Sin embargo, estos efectos podrían no producirse de inmediato. Podrían pasar varios años antes de que veamos el impacto en la superficie de la Tierra. Número 5. El peor desastre de Norteamérica en 300 años, a punto de ocurrir en 2023. Una predicción más funesta se cierne sobre este año, según indica la NASA, que prevé un impacto significativo, especialmente en las regiones septentrionales del continente americano. Esta catástrofe inminente, que será la más grave en Norteamérica en 3 siglos, se atribuye a otra anomalía en la composición de la Tierra, la falla de San Andrés. Para comprender la amenaza de esta anomalía en Norteamérica, basta con mencionar una palabra: terremotos. A lo largo de la historia, hemos presenciado muchos terremotos devastadores, algunos de los cuales se han mencionado antes. Sin embargo, es difícil imaginar las consecuencias de un terremoto de magnitud 10 que afectara a una ciudad. Para ponerlo en perspectiva, ningún terremoto registrado en los anales de la actividad sísmica de la Tierra ha alcanzado nunca esta asombrosa magnitud. El mayor registrado hasta ahora es de 9 grados. No obstante, los científicos especulan con la posibilidad de que la falla de San Andrés desencadene temblores cataclísmicos de proporciones apocalípticas. Y existe una posibilidad tangible de que esto ocurra en el año en curso. Aunque un terremoto de magnitud 10 puede parecer una exageración o un cuento folclórico, un examen científico meticuloso de esta región revela que tal evaluación puede no ser una exageración en absoluto. Esto se debe a que la falla de San Andrés es un punto crítico donde la placa norteamericana se encuentra con la placa del Pacífico, lo que crea una gran tensión en la corteza terrestre. Las placas tectónicas están en constante movimiento, y cuando convergen, pueden ocurrir terremotos devastadores de forma impredecible. Estos terremotos pueden tener consecuencias catastróficas, causando destrucción y afectando a comunidades enteras. Por lo tanto, es importante estar preparados y tomar medidas preventivas para reducir el impacto de estos desastres naturales. Número 4. El terremoto de Lisboa. Uno de los mayores terremotos de la Tierra fue el de Lisboa en 1755. Fue muy fuerte, de 8,5 grados en la escala sísmica, y desgraciadamente mató a unas 60.000 personas. También provocó una enorme ola en el Océano Atlántico. Los científicos se preguntaron por qué había ocurrido, ya que el lugar donde se produjo no solía tener terremotos tan grandes. He aquí por qué. La Tierra tiene una parte interior dura que no se mueve mucho, pero la parte exterior está formada por grandes piezas de puzzle llamadas placas tectónicas. Estas placas siempre se mueven. Hay 15 placas principales y pequeñas, como la euroasiática,
la norteamericana y la antártica. Tienen diferentes tamaños, de unos 125 kilómetros de grosor, aunque algunas son incluso más gruesas, de 200 kilómetros, como las que tienen tierra. Las placas más delgadas, de unos 50 a 100 kilómetros de espesor, se denominan placas oceánicas. El terremoto de Lisboa se produjo porque Portugal está cerca del borde de las placas eurasiática y africana, pero normalmente los grandes terremotos como este se producen en lugares donde una placa oceánica pasa por debajo de una placa continental. Portugal no es exactamente así. Aún así, los geólogos encontraron una grieta en la corteza terrestre entre estos dos tipos de placas, lo que explica lo ocurrido. California tiene algo parecido, la falla de San Andrés. Fue creada en 1895 por el profesor Andrew Lawson y debe su nombre al cercano Valle de San Andrés. Esta grieta se puede ver incluso desde el cielo. Las rocas muestran la diferencia entre la placa del Pacífico, que es gris, y la placa norteamericana, que es marrón. La grieta real está marcada por una capa de roca negra entre estas dos capas. Número 3. Una mirada más de cerca al desplazamiento de las placas de la Tierra. La falla de San Andrés es mundialmente reconocida debido a que en ella se encuentran dos masivas placas tectónicas de la superficie terrestre. Es ampliamente conocida por causar problemas significativos en la historia de California, como daños materiales, pérdidas humanas y un impacto económico negativo. La película San Andreas muestra de forma dramática los terremotos causados por esta falla, buscando concientizar sobre los desastres naturales y la importancia de la preparación. Además, se han realizado estudios científicos para comprender mejor su comportamiento y predecir futuros eventos sísmicos. Pero en realidad, la mayor parte de las sacudidas que se producen aquí son pequeños terremotos que ocurren pocas veces al año. Aún así, los expertos advierten de que en 2023 podría producirse un gran terremoto, como en la película. Para entenderlo mejor, veamos cómo funciona esta falla. La falla de San Andrés es como una línea que separa dos grandes placas de la Tierra. Estas placas se mueven lateralmente una junto a la otra. Esta falla tiene tres partes, cada una con diferentes velocidades de movimiento. En muchos casos, los científicos utilizan una unidad de medida llamada centímetros por año para medir este movimiento. Es importante destacar que este movimiento puede variar, acelerándose o ralentizándose, y en ocasiones no tenemos una explicación clara para ello. Un ejemplo claro de este fenómeno es la falla de San Andrés, la cual ha sido responsable de numerosos terremotos, especialmente en California y Alaska. Estos terremotos han tenido magnitudes que oscilan entre 4 y 5. Cabe mencionar que la falla de San Andrés ha existido durante millones de años, lo que representa aproximadamente la mitad de la historia de nuestro planeta Tierra. Esta longevidad nos muestra la importancia y la relevancia de este fenómeno geológico en nuestro mundo. Número 2. La bomba de relojería. Los geólogos han hecho una clara revelación sobre los patrones de movimiento de las placas tectónicas. Concretamente, han observado que las placas norteamericanas se están desplazando actualmente hacia el suroeste, directamente hacia la placa del Pacífico. Se cree que este movimiento está instigando la acumulación de considerables fuerzas de compresión, que posteriormente se dispersan hacia las regiones vecinas. Es de suma importancia tomar en cuenta que existe una cantidad significativa de personas que viven en las cercanías de esta falla, incluyendo varias ciudades y extensas redes de carreteras. Además, es importante mencionar que hay un túnel ferroviario que atraviesa esta misma falla. Por lo tanto, resulta evidente que cualquier tipo de fallo o movimiento en estas placas tectónicas podría tener consecuencias desastrosas en forma de terremotos u otros eventos sísmicos de gran magnitud. De acuerdo con las predicciones de la NASA, para responder a cualquier pregunta sobre la ausencia de tal actividad sísmica hasta ahora, es esencial comprender que el deslizamiento sustancial de las placas tectónicas necesita un periodo significativo para acumular la presión necesaria generada por estas fuerzas de compresión. A lo largo de los años, la acumulación de tales fuerzas en esta región ha ido progresando de forma constante, lo que nos ha llevado a la inevitable conclusión de que se vislumbra en el horizonte un importante acontecimiento sísmico en forma de terremoto masivo. La consiguiente preocupación de expertos y científicos se debe a los riesgos excepcionalmente elevados que entrañan las fallas de esta naturaleza.
Un terremoto de gran magnitud en la falla de San Andrés, por ejemplo, podría cortar rutas de transporte cruciales en varias partes de Norteamérica, afectando negativamente a zonas que van desde California hasta Los Ángeles. Número 1. La espera de 166 años. Es importante señalar que los científicos han revelado un fenómeno digno de mención en relación con el sistema de la falla de San Andrés. La ocurrencia de un evento significativo de alivio de tensión, como un terremoto a lo largo de esta falla, no ha ocurrido desde 1857. Teniendo en cuenta este amplio periodo de tiempo de más de 150 años, es cada vez más probable que un terremoto inminente, cuando se produzca, tenga ramificaciones sustanciales. Este acontecimiento podría tener repercusiones más allá de los confines de Norteamérica. En los últimos años, Thomas Jordan, director del Centro de Terremotos del Sur de California, hizo una evaluación crítica del estado de la falla de San Andrés. Señaló que esta falla se encuentra en un estado precario, capaz de generar un terremoto masivo sin previo aviso. En concreto, el segmento sur de la falla parece estar preparado para tal acontecimiento desde 1857. El único alivio de tensión significativo experimentado por esta falla se produjo durante el terremoto de 1906, que sacudió la zona de la bahía de San Francisco. Para poner esto en perspectiva, si calculamos la duración desde 1857 hasta el presente, llegamos a 166 años. Este marco temporal coincide con la evaluación del Servicio Geológico de Estados Unidos, según la cual los terremotos catastróficos tienden a producirse aproximadamente cada 200 años. En consecuencia, resulta evidente que la falla de San Andrés se está acercando al punto en que es cada vez más probable que se produzca una liberación sustancial de energía sísmica. Afortunadamente, los sismólogos vigilan diligentemente la falla, empleando diversos instrumentos para detectar hasta los más mínimos indicios de actividad sísmica inminente. Su vigilancia sirve como sistema de alerta temprana, permitiéndoles alertar al público de posibles peligros inminentes. Gracias por vernos. Hasta la próxima.